El arqueólogo Manuel Fernando Perales Munguía es licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de maestría en Antropología Jurídica y estudios en curso de maestría en Historia del Arte Peruano. Ha publicado artículos científicos y capítulos de libros sobre su especialidad en el Perú, Chile y los Estados Unidos. En el año 2011 ganó el Premio Nacional de Subvención a Publicaciones Científicas y Tecnológicas del CONCITEC y en 2013 ganó el Premio de Membresía Estudiantil de Posgrado de la Asociación de Antropología Americana de los Estados Unidos. En el año 2014, su libro Tradición y Modernidad en la Arquitectura del Mantaro, escrito en conjunto con los arquitectos Jorge Burga, César Moncloa, Juan Toqueshi y el artista Josué Sánchez, ganó la 16ª Bienal de Arquitectura Peruana en la categoría Investigación, Teoría y Crítica. Actualmente labora en el proyecto Capañán, sede nacional del Ministerio de Cultura, y al mismo tiempo que se desempeña como docente en la Universidad Continental. El arqueólogo Manuel Perales Munguía esta noche nos va a disertar este interesante tema titulado Patrones de aglomeración humana y espacios públicos en las sociedades precoloniales tardías de la región del Mantaro. Arqueólogo, lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Bueno, muy buenas noches con todos y todas. Realmente me siento bastante complacido de poder estar aquí con ustedes en esta noche. En ese sentido agradezco por la invitación al arquitecto Hugo Marroquín, con quien, como ya lo han manifestado, en realidad pues nos una amistad de hace algunos años atrás. Hemos tenido la oportunidad en un momento de desarrollar algunos trabajos también en conjunto. Y bueno, en esta oportunidad también quisiera extender mi saludo, ¿no?, al arquitecto de Román, al arquitecto Saúl Medina, al doctor José Shizuka, que también es un especialista científico que nos está acompañando en esta noche, y bueno, a todos ustedes, y también a Bigmas y a todos los chicos, los estudiantes acá de la escuela que han hecho posible porque podamos estar presentes para compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos estado desarrollando a nivel de investigación en los últimos años en general. Entonces, bueno, para poder comenzar, quisiera básicamente señalar que la presente exposición básicamente está establecida en función de los resultados de estudios que varios académicos en años previos han venido desarrollando sobre una época que en arqueología la conocemos como el periodo intermedio tardío. Es la época que es la inmediata previa a la llegada de los incas, a la expansión del Tahuantinsuyo en general, y que aproximadamente va entre los años 1000 a 1450, más o menos en el caso de nuestra región, ¿no? Hay una tendencia, sin embargo, a que el final de este periodo, y por consiguiente también la expansión del Tahuantinsuyo, parece que se está reubicando en términos de cronología. Es decir, estamos con nuevos datos, con la nueva tecnología que se está aplicando para el tema de fechados. Hay una tendencia a señalar que parece que la expansión inca se ha dado antes de lo que tradicionalmente habíamos creído, ¿no? Siempre hemos escuchado esto de que el Tahuantinsuyo básicamente fue una organización política que duró menos de un siglo, entre 1460-70 a 1532, pero parece que la expansión inca se dio un poco antes. Y la tendencia es, al parecer, que los fechados van a ir indicando también cada vez cambios en ese sentido. Entonces, considerando esto, en realidad el tema al que me voy a orientar en esta presentación tiene que ver con los asentamientos que surgieron en la región en la que nosotros nos encontramos en este periodo intermedio tardío, y que es la época que, de acuerdo a las crónicas y otros documentos, esas fuentes escritas de la época colonial, correspondería a la época en la que se desarrollaron varios grupos humanos en estos territorios, entre los que destacan, bueno, ¿no?, los llamados huancas en general, ¿no? Entonces vamos a orientar un poco la presentación hacia algunos fenómenos que podemos determinar a
a partir del estudio de sus asentamientos, y esto tiene que ver de alguna manera también pues, con parte del proceso de la historia del urbanismo en la región en general, ¿no? Bueno, entonces, básicamente yo quisiera partir en primera instancia recordando lo que estamos manifestando en la parte superior. Esta época del intermedio tardío en general en la región es una época que se caracteriza o es bastante conocida por muchas personas porque en realidad es la época en la que aparecieron conjuntos de asentamientos con las características como la que estamos viendo en la imagen, que es Tunamarca, que está en Jauja, que eran sitios que destacan en primera instancia por su gran tamaño, en segundo lugar por las características de los emplazamientos que fueron elegidos para estos sitios, básicamente en cumbres de cerros en la mayoría de los casos, tienen elementos defensivos como murallas perimétricas por ejemplo, ¿no? Y están pues en localizaciones que son de un acceso relativamente difícil y un tanto alejado de las grandes llanuras aluviales en el fondo de los valles, que son pues los espacios que tienen un mayor potencial en términos, digamos, de agricultura y bueno, también en cierta forma de ganadería. Entonces, considerando esto, nos vamos a enfocar, decía, en estos sitios, en explorar un poco algunas de las características de estos sitios en términos de la aglomeración humana que representaron en su momento, y para ello vamos a partir primero por una revisión de algunos planteamientos previos que han tenido mucha circulación en nuestro entorno y que hasta la fecha todavía tienen un fuerte arraigo en el imaginario colectivo popular de nuestra sociedad acá contemporánea. Luego vamos a hacer un recuento de la evidencia arqueológica y también un poco de la evidencia histórica disponible, lo que está contenido en los documentos coloniales sobre estos sitios, y luego vamos a pasar a discutir algunos aspectos sobre las aglomeraciones humanas y la relación que estas tienen con procesos que van conduciendo a la aparición de espacios públicos en estos sitios que, como vamos a ver más adelante, en realidad son rasgos que aparentemente son un tanto elusivos, un poco difíciles de identificar y por lo tanto han sido pasados por alto por muchos investigadores varias veces en general, que Valdemar Espinosa y otros autores, incluso profesores de la Universidad del Centro, que han seguido sus planteamientos, siguen defendiendo hasta el momento incluso con bastante fuerza, no explican muy bien, ¿no? Es decir, Valdemar Espinosa habla en sus textos, maneja esta categoría, estos términos como reino, rey, ciudad, palacio, templo, nación, pero al mismo tiempo también habla de Hatun Curaca, dice el rey Huanca o Hatun Curaca Huanca, pero en algún momento no hay en ninguna parte una explicación de cómo es que se establece esa equivalencia entre rey y Hatun Curaca. Son dos categorías que no creo que sean exactamente lo mismo en realidad. Igual cuando habla de Yacta, ¿no? Que le equipara a veces sin mucho cuidado con esta categoría de ciudad, o unidad, haciendo referencia a unidades territoriales mucho más amplias como Huamani, ¿no? Entonces, en realidad esto ha conducido, siguiente por favor, en líneas generales a que como estas ideas se han popularizado muchísimo. Yo he podido revisar textos de autores de acá de la región, en realidad muchos lo que hacen básicamente es repetir sin mayor evaluación lo que se había planteado desde la época de Valdemar Espinosa. Repito, no desmerecemos los grandes aportes que él ha hecho. Él, por ejemplo, en estos anales científicos de la UNCP publica los memoriales de estos Curacas Huancas de 1560, 1570 que él encontró en el archivo de Indias de Sempié, que es un aporte fundamental no solo para la historia del Valle del Mantaro, sino para la historia de toda América. O sea, son aportes fundamentales, pero también siendo, digamos, en honor, digamos, a la objetividad o haciendo en mérito a la objetividad que debe perseguir el quehacer científico, en realidad encontramos también estos vacíos, ¿no? Estos problemitas que, como estamos indicando acá, han llevado a que popularmente, incluso acá actualmente en la región, se haya difundido una imagen, una idea de esta época y de este pueblo que habitó la región en la que estamos antes de los incas, pero en torno a un reino y una nación huanca. Como podemos ver, por ejemplo, estos son afiches, ¿no? Y estas categorías, ¿no? De la gran nación huanca, estos términos han arraigado mucho en nuestro medio en la actualidad, al punto de que vamos a encontrar mucho de esto, organizaciones culturales, por ejemplo, que también llevan este nombre, concursos que llevan ese nombre, y
Y todo esto ha contribuido a que se arraigue pues una idea que, si bien es cierto, por un lado está muy bien, ¿no?, que se trate de reivindicar el tema de las identidades regionales y locales, eso está perfecto, pero el detalle está en que deberíamos construir esas propuestas identitarias, pero en función también de una historia que más bien se acerque a los hechos, ¿no?, tal como de repente la arqueología, la historia y otras disciplinas científicas nos pueden contar en realidad, ¿no? Entonces, un poquito de lo que vamos a hacer ahora, en realidad es marcar una distancia de estos planteamientos de Valdemar Espinosa con relación a esta idea de vamos a tomar con mucho cuidado, con muchas pinzas, estos términos de reino banca, de ciudad capital, de palacio, etc. Y vamos a tratar de acercarnos a algunos aspectos de este pueblo que habitó el Valle del Mantaro antes de los incas, desde una mirada que tratamos que sea un poquito más objetiva en general. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer eso, vamos a basarnos, vamos a apoyarnos también en todo el cúmulo de evidencia científica que tenemos sobre estos pueblos que habitaron, que no solamente fueron los huancas, vamos a ver que fueron otros más también, que ocuparon el valle, esta región, antes de los incas. Y en realidad estoy acá mostrando solo algunas de las publicaciones más importantes que se han venido produciendo en el campo arqueológico. Los trabajos de Jeff Parsons, Charles Hastings y Ramiro Matos, que hacen un análisis de patrones y sistemas de asentamiento prehispánicos o precoloniales en la región de Junín, no solamente en el Valle del Mantaro, sino desde la zona de Junín, casi en las fronteras con Cerro de Pasco, hasta la zona de Jauja, pasando por parte de Yauli, gran parte de la provincia de Tarma. Es un estudio muy serio que ha sido publicado hace pocos años por la Universidad de Michigan. Los trabajos de Terence Daltroy, Christine Hastorf, Timothy Earl y todos sus colegas del proyecto Alto Mantaro de la Universidad de California, que también produjeron muchos estudios importantes. El estudio seminal de David Roman, que trabajó por acá en los años 60 con una tesis doctoral que defendió sobre la arqueología del Valle del Mantaro en la Universidad de Harvard. Y bueno, otros estudios un poco más recientes a cargo de colegas de arqueólogos más contemporáneos y también del suscrito, como este texto, Pueblos de Jatumayo, y un volumen reciente que ha salido publicado por la Universidad Católica el año pasado, titulado Repensar el Antiguo Perú también. Bueno, y así, hay muchos otros trabajos más. El problema que hemos tenido, o que se tiene realmente para que predomine una visión que todavía queda de los años 60, ¿no?, de nuestro proceso histórico, es que gran parte de esas publicaciones que hemos mostrado hace un ratito, en realidad han circulado en idioma inglés y básicamente han estado confinadas a los ámbitos académicos en Europa y en los Estados Unidos, ¿no? Muchas veces decimos sobre la arqueología, sobre la historia prehispánica del Valle del Mantaro, no hay estudios. En realidad sí hay muchos estudios. Lo que pasa es que no han sido difundidos en la medida adecuada, ¿no?, y no han circulado. Lamentablemente nuestros maestros, los profesores, ¿no?, en las escuelas, etcétera, desde la época escolar, primaria, secundaria, no manejan casi nada de esta información, y ahí realmente hay una responsabilidad también de los mismos arqueólogos, que no se han preocupado mucho por difundir, por establecer puentes de comunicación de estos datos hacia la sociedad en general. Bueno, entonces, considerando esto, vamos a señalar que vamos a ir abordando un poco alguna revisión de estos aspectos sobre las sociedades del periodo intermedio tardío y de sus asentamientos, tomando en cuenta los datos de 4 zonas. Básicamente el Valle de Yanamarca, que está en la provincia de Jauja, la zona del Valle del Mantaro, que fue explorada por David Roman en los años 60 y 70 entre Jauja y Huancayo, la parte de la zona del río Cunas, un poco también, que ha sido parte de trabajos que hemos desarrollado nosotros hace algunos años atrás, lo mismo que en la zona del Valle de Ricrán, un pequeño valle que se encuentra entre Jauja y Tarma y que ha sido objeto también de estudios que nosotros hemos realizado hace algún tiempo atrás. Continuamos, por favor. La evidencia más sólida que tenemos sobre estas sociedades que vivieron en el intermedio tardío, antes de que lleguen los incas, viene, como hace un ratito decía, del Valle de Yanamarca. Básicamente es este espacio que se encuentra al noroeste de la ciudad de Jauja, donde se encuentran los distritos de Marco, Acoya, etc. Y donde pues realmente este equipo liderado por Timothy Earl, Terence Daltroy y Christine Hastorf hicieron estudios durante varios años
orientados a entender las características de la vida de estas poblaciones. Básicamente, un aporte fundamental es que ellos identifican dos momentos dentro del periodo intermedio tardío. Es decir, ese periodo del año 1000 al 1450 atravesó por dos momentos o dos fases, ¿no? Una primera fase que estos autores en un primer momento llamaron la fase Huanca I, que va del año 1000 a 1350, y una segunda de 1350 a 1450 o 60, por ahí más o menos, que es cuando llegaron los incas. Y básicamente acá estamos observando dos gráficos que muestran a grandes rasgos el patrón de asentamiento que se puede encontrar en este espacio que conocemos como el Valle de Yanamarca. Lo primero que salta a la vista es que en esta época estos puntos que son los asentamientos más importantes de esta fase están como, digamos, aparecen en más número, como se pueden dar cuenta, si lo comparamos con estos, como que se reduce la cantidad de pueblos en la fase Huanca II, pero el tamaño de esos pueblos, de esos pocos pueblos de la fase Huanca II, crece en un nivel que casi no se había visto en épocas previas en esta región, en el Valle del Mantaro. Hay un crecimiento entonces fuerte. La gente, por alguna razón, deja muchos de los pueblitos pequeños y que estaban dispersos por un territorio mucho más amplio y pasan a vivir juntos en pocos sitios, muchos de los cuales eran de gran tamaño, ¿no? Como vamos a ver más adelante. En la fase Huanca I, entonces, tenemos algunas características importantes. Como hemos dicho hace un ratito, los sitios son más pequeños, pero están más dispersos por un territorio mucho más amplio, están ocupando pisos ecológicos mucho más diversos, desde zonas en el fondo del valle hasta cumbres bastante elevadas en general. En esta época, en realidad, no hay, de manera interesante, no tenemos indicios de que los asentamientos en estos tiempos tengan muchos elementos defensivos y tampoco se están ubicando necesariamente en emplazamientos defensivos. Es decir, pueden haber sitios en Puna, pero no están en la cumbre de un pico elevado, sino están como, digamos, en una zona, en una pequeña pampa a 4.300 metros sobre el nivel del mar. O sea, pero no están en una cumbre de un cerro y no tienen esos elementos defensivos, ¿no? Como murallas y otros similares, ¿no? Entonces, esta es una cosa muy interesante. Hay evidencias de fuertes relaciones económicas y sociales entre todas estas poblaciones que están ocupando la parte norte del Valle del Mantaro y especialmente en el Valle de Yanamarca en general. Siguiente, por favor. En la fase Huanca II, que más o menos dura aproximadamente 100 años, de acuerdo a los fechados de carbono 14 que se tienen disponibles hasta la fecha, en realidad el panorama cambia. En primera instancia hay un crecimiento demográfico explosivo. La población aumenta a un ritmo sin precedentes hasta el momento. Básicamente se habla de un rango, un estimado para esta zona, ojo, vean, básicamente para esta zona del Valle de Yanamarca nada más, entre 37.000 a 61.000 habitantes para esa época. Para nosotros ahora este tamaño de población puede ser pequeño, ¿no? Porque ya nuestros asentamientos pues tienen dimensiones mucho más amplias, pero para la época y para la región eran tamaños que prácticamente no se habían visto casi nunca antes, ¿no? En la fase Huanca I, para que se puedan dar una idea nada más, se habla más o menos de una población de 20.000 habitantes o 15.000, pero vean, prácticamente pues crece de manera muy fuerte en este poco tiempo, casi un siglo, pero al mismo tiempo la gente deja muchos de esos pueblos que estaban dispersos en distintos tipos de emplazamiento en zonas de fácil acceso y pasan a ubicarse en zonas de difícil acceso y pasan a formar sitios enormes, especialmente como Tunanmarca, Jatunmarca, Umpamalca, Yamapchillón, que es otro que se encuentra aquí, y hay otros más incluso que se pueden detectar al otro lado de la quebrada del Mantaro, como Huajlas, Malca o Xujos, por ejemplo, ¿no? Y así, entonces es una época muy interesante. Al mismo tiempo también hay evidencias de que se abandonan las tierras, digamos, se deja de explotar las tierras que están en el fondo de los valles,
se reorienta la agricultura hacia la producción de tubérculos, de quinoa también, y de granos, y además del pastoreo en las zonas altas. Y una cosa interesante que no sé si justo ahora estaba pensando un poco en esto, no está creo del todo explícito, pero una cosa interesante es que los estudios paleoclimáticos señalan que durante esta época comenzó a experimentarse un enfriamiento. Algunos autores hablan de una pequeña edad de hielo que comienza a darse en este tiempo. Las temperaturas comenzaron a descender y esto, como dice Christine Haystorff en uno de sus trabajos, provocó una reducción del terreno cultivable y por ende, esto debido a un ascenso de los límites superiores, a un retroceso, perdón, en los límites de cultivo. Es decir, si antes el maíz se podía cultivar hasta los hasta máximo, ¿no? Hasta los 3.300 metros, por ejemplo, con estas condiciones mucho más frías, retrocedía o descendía el límite superior de ese cultivo, por lo menos se habla de unos 200 metros sobre el nivel del mar, más o menos, a menos. Es decir, si antes se podía cultivar maíz, repito, hasta los 3.300 o 3.400 metros sobre el nivel del mar, en estos tiempos solo se podía cultivar maíz hasta los 3.000 o 3.100 máximo. Esto implicaba que muchas tierras prácticamente pues no podían, o sea, ya no, digamos, no eran útiles para la producción de ciertos productos, para el cultivo de ciertos productos. Entonces, hay una serie de transformaciones importantes que se van a poder, se han documentado ya, y esto va de la mano también con estas relaciones políticas que se van construyendo en este tiempo, pero en un marco de competencia, donde ciertas facciones de estas poblaciones establecen alianzas o vínculos políticos y establecen también vínculos de rivalidad con otras, ¿no? Sabemos, por ejemplo, por los estudios de estos colegas norteamericanos, que por lo menos han habido en el Valle de Yanamarca dos especies de organizaciones políticas que eran como rivales, una centrada en Tunanmarca y la otra en Catamarca, y estaban más o menos vecinas al mismo tiempo, ¿no? Hay parte de estos indicios entonces, como estamos indicando. Siguiente, por favor. Y justamente esta es la época en la que surgen estos asentamientos enormes, como Tunanmarca, que estamos viendo acá, que tiene más o menos alrededor de 30 hectáreas de extensión de espacio construido. Tenemos un sitio que está formado por una aglomeración de edificios circulares, como seguramente algunos que han visitado el lugar pueden dar fe de ello. Siguiente, por favor. Y básicamente lo que tenemos en planta es esto, ¿no? La organización, digamos, es un planteamiento espacial muy distinto al que nosotros estamos usualmente familiarizados, donde, bueno, algunos autores han preferido esto como un patrón alveolar, dicen, ¿no? Porque parecen como alveolos, ¿no? Tenemos conjuntos de edificios circulares que están generalmente asociados a un pequeño espacio abierto. Como vemos por aquí, hay presencia de vías o de espacios que aparentemente han sido vías de circulación, y entonces esto realmente por mucho tiempo ha sido, debido al aspecto bastante distinto, digamos, que tiene al aspecto, digamos, de nuestras ciudades en la actualidad, en temas de sistema de circulación, en temas de sistema espacial, etc., ha dado pie pues a que mucha gente considere que realmente, bueno, estos sitios no tenían planificación, ¿no? Sin embargo, gracias a los estudios que se han hecho en este sitio y en otros sitios donde también nosotros hemos hecho trabajos, sí hay ciertos criterios, digamos, de planificación, pero que están anclados fuertemente en las relaciones de parentesco que se establecían entre estas poblaciones, ¿no? Cuando uno empieza a rastrear, por ejemplo, los patrones de las redes de circulación, uno comienza a darse cuenta que hay agrupaciones de edificios circulares con su patio que están interconectados entre sí y que al mismo tiempo están separados de otros. Y es posible de que en realidad eso se deba precisamente a la presencia de grupos emparentados, familias nucleares que a su vez están formando familias extensas en general, ¿no? Y que están constituyendo probablemente linajes, ¿no? Y que están formando, en última cuenta uno puede darse cuenta como que están formando como pequeños subsectores dentro de estos barrios mucho más amplios. Siguiente, por favor. Y justamente la unidad mucho más pequeña que tenemos es el agrupamiento de edificios circulares
que están organizados alrededor de un espacio abierto común, que algunos arqueólogos han llamado patio, ¿no?, a este tipo de espacio. Bueno, eso puede ser discutible, pero el tema está en que tenemos nosotros un espacio abierto que está articulado a un conjunto de edificios circulares y que están constituyendo la vivienda. Y hay otro error ahí también que vale la pena que aclaremos. Mucha gente a veces cree que una vivienda era una de esas estructuras circulares en realidad. No, la vivienda está formada por una suma de estas edificaciones de planta circular asociadas a este espacio abierto. Gracias a las excavaciones que se han practicado, sabemos de que, por ejemplo, en realidad la configuración esta responde un poco también al ritmo de vida bastante, digamos, agropastoril de estas poblaciones en general. En el patio, toda la evidencia que se dispone indica de que ahí se hacían actividades que se requería, para las que se requería, por ejemplo, luz, ¿no?, luz natural, talla de herramientas de piedra, actividades textiles, por ejemplo, ¿no? O también, y esto es una cosa interesante, reuniones donde se llevaban a cabo actividades de consumo de gran cantidad de comida y de bebida, al menos en los espacios abiertos de los grupos más grandes y con un mayor número de edificios circulares, especies de banquetes, donde se ha documentado, por ejemplo, la presencia de consumo de carne de camélidos, pero por ejemplo que han estado expuestas a temperaturas altas y han sido como rostizadas o cocidas con piedra, al parecer. Es decir, esto nos remite un poco a lo que conocemos ahora como Pachamama, ¿no? Entonces, en algún momento, las familias de estos pueblos se han reunido en estos espacios abiertos y además de tejer, además de hacer cerámica, de elaborar implementos de piedra, etc., también han desarrollado especies de banquetes, ¿no?, en estos espacios. ¿Qué se hacía en los espacios techados? En realidad, algunos de estos espacios, en realidad era muy dinámica la actividad que se llevaba a cabo entre ellos. En algunos casos hay evidencias que sugieren que se trataba de algunos espacios que servían como para cocina, otros para pernocte, otros, por ejemplo, como depósitos. Y además también algunos de ellos se habilitaban estructuras, siguiente por favor, estructuras funerarias, como vamos a ver. Entonces, esta es otra vez una vista de Tunanmarca, y esta es la vista del conjunto de edificios circulares con su espacio abierto común, que es el que, según Valdemar Espinosa, sería el palacio de su rey, en la visión que él manejaba, ¿no?, en la tesis que él construyó, que él estableció. Pero como vamos a ver, en realidad no hay una diferenciación entre este conjunto arquitectónico frente a los demás que se encuentran en el sitio, cosa que ese es un criterio. Los arqueólogos han discutido bastante sobre cómo podríamos identificar arqueológicamente palacios, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hay una producción académica importante, hay bastante literatura para el caso mesoamericano y para el caso andino, y se ha logrado en realidad establecer algunos indicadores, por ejemplo, en el tema del diseño, de la configuración del conjunto arquitectónico, etc. Pero acá en realidad no encontramos nada de eso, ¿no?, como vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Y en algunos casos, lo que vamos a observar es que en algunos de estos conjuntos residenciales de edificios circulares con su espacio abierto común, vamos a encontrar estructuras de este tipo. Y aquí sí hay que hacer también una crítica a estos colegas norteamericanos que trabajaron en estos sitios. En Dinamarca también hay este tipo de edificios, solo que están más destruidos, pero casi nunca estos colegas norteamericanos lo mencionan. Entonces, ha habido también una omisión de parte de ellos, pero bueno, es parte, la ciencia es así, siempre vamos revisando y replanteando las cosas, nunca hay verdades absolutas, ¿no?, en el ámbito científico en general. Bueno, ¿para qué servían estos pequeños edificios circulares que a veces podían tener un nivel o a veces dos niveles? Siguiente, por favor, vamos a ver. No solamente están apareciendo incluso en esas agrupaciones de edificios residenciales con su espacio abierto, sino que también nos hemos documentado en la zona del Valle de Ricán, en Jauja, por ejemplo, en los ingresos principales a estos asentamientos. Cumbres de cerro que tienen muralla, tienen zanjas que restringen el ingreso, y allí se levantan esos edificios circulares de 1 metro de diámetro, son un poquito más pequeños de realidad. Siguiente, por favor.
favor. Y que más o menos es una sección que hemos hecho. Básicamente la cubierta sigue el sistema de falsa bóveda, como estamos observando acá. Los edificios tienen vanos, generalmente uno por nivel. Siguiente, por favor. Otros tienen dos niveles como este, que es uno de los más bonitos en un sitio que se llama Chutuimalca, que está cerca de Aras, como más cerca de Lomo Largo, más o menos, entre Jauja y Tarma. Tenemos también este tipo de, acá tenemos dos niveles, los dos vanos. Siguiente, por favor. Pero también van apareciendo estos edificios en acantilados, que están más o menos rodeando los asentamientos que están amurallados en las cumbres, en estos emplazamientos de difícil acceso. Como este, que pues, bueno, está en Ricrán también, las bases de la estructura que tenía un inducido de barro está destruida, y muchas veces también están apareciendo como pequeñas celdas que se adosan a la pared rocosa de los acantilados en partes altas, ¿no? Hay una estructura, en este caso por ejemplo, a veces aparecen edificios un poco más grandes a modo de osarios, edificios para la deposición de gran cantidad de huesos, y arte rupestre o pintura rupestre, pictografías. Siguiente, por favor. En el caso de las pictografías, realmente no son muy elaboradas. De repente, cuando uno piensa en pinturas rupestres, uno puede pensar tal vez pues, en las cuevas de Toquepala o las de la Huicocha, o de repente en el contexto, digamos, más amplio, no sé, Altamira, ¿no? O Lascaux en Francia, ¿no? Pero en realidad el arte rupestre que está asociado a estos edificios funerarios es mucho más sencillo: líneas rectas, verticales, con círculos, bien sencillo. A veces, eso todavía es materia de investigación, a veces aparecen diseños un poco más figurativos, como este, es un rostro de aspecto antropomorfo, ¿no? Pero cosas más complejas, digamos, en términos de las pictografías, no tenemos en general. Siguiente, por favor. Pero como les digo, lo interesante es que estos sitios están apareciendo en estos acantilados, ¿no? Como en el famoso sitio de Amashuiña, que está en Pachacayo. Seguramente muchos de ustedes, cuando han viajado a Lima, han podido observar, cuando pasa por Pachacayo, hay un acantilado. En la parte alta tenemos estructuras que son edificios de carácter funerario, que lamentablemente han sido huaqueados. Hay forados que se han hecho, como ustedes pueden ver, en algunas partes han colapsado también. Y lamentablemente la actividad extractiva y minera no metálica en esa zona ha destruido muchos de estos sitios, y este sitio también ahorita ya está en serio riesgo de ser destruido. Las explotaciones de estas canteras, de estas piedras, están casi a 100 metros más allá de este sitio, ¿no? Y lamentablemente priman los intereses a veces económicos, incluso sin permiso, sin haber solucionado los criterios ambientales, igual se meten y están destruyendo toda esta evidencia, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ¿para qué servían en realidad estos edificios que aparecen, repito, a veces están apareciendo en los grupos residenciales, a veces en el ingreso de los asentamientos y de las murallas, a veces en estos acantilados? La evidencia que se tiene está indicando, no solamente en términos de arqueología, sino la evidencia no histórica, sugiere de que eran edificios de carácter funerario. Es decir, aquí se guardaban los restos momificados de ciertos personajes. Es decir, en el caso, digamos, de la vivienda andina de estos tiempos, podemos hablar de que, bueno, la vivienda andina tiene áreas techadas de planta circular, tiene un área abierta sin techar para actividades que requieren luz natural, pero también estas viviendas varias veces incorporan especies de mausoleos o edificios funerarios como estos, donde la gente de manera cotidiana interactuaba con sus difuntos, ¿no? Siempre a veces en mis clases yo digo, ven como que, digamos, imaginemos que en el patio de la casa tengamos un mausoleo donde podamos tener allí la momia del abuelo, que se conserva y con la que estamos interactuando diariamente, ¿no? A la que le hacemos, a las momias a quienes estamos haciendo ofrendas permanentemente, los sacamos a pasear en ciertas fechas importantes, como nos grafica Guamampoma. Vean, este cronista nos está mostrando precisamente acá a estas personas, nos grafica un edificio que tiene una cubierta que parece ser de falsa bóveda, con un domo de falsa bóveda, y un vano como estos que aparecen acá, con los restos que aparecen también aquí. O sea, ahí hay una relación bastante clara, creo, entre lo que nos dicen las crónicas y nos dice la evidencia arqueológica.
Y estos autores, estas fuentes escritas coloniales nos señalan pues, cómo es que en fechas como en noviembre, las momias eran sacadas de sus casas, ¿no? Que eran estas edificaciones, las llevaban pues en procesión, ¿no? Les hacían bailar, les hacían beber, ¿no? Las festejaban y finalmente las volvían nuevamente a su sitio. Pero en realidad no es algo que no debería sorprendernos. ¿Qué hacemos en los cementerios actuales? ¿Cómo serán las dinámicas en los cementerios actuales en los Andes del Perú? ¿Acaso no preparamos ofrenda para nuestros difuntos, no llevamos una orquesta o no contratamos por ahí un músico que le dedique una melodía al difunto, al ser querido que está descansando en el Camposanto? En realidad hay prácticas que tienen sus orígenes de alguna manera en estos tiempos. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, para hacer un recuento en general de lo que nos dice la evidencia arqueológica, partiendo desde el espacio mejor estudiado que ha sido el Valle de Yanamarca, en primera instancia, cuando uno establece una comparación entre lo que sabemos, evidencias arqueológicas entre el Valle de Yanamarca, el Valle de Cunas, el Valle de Mantaro, la zona de Ricrán y otras zonas, encontramos fundamentalmente que hay una cultura material, ¿sí? Lo que las sociedades humanas han producido y han utilizado, ¿no? En vida, especialmente en cerámica y en arquitectura, que es diferenciada. Es decir, si bien es cierto, vamos a encontrar que, por ejemplo, en la zona de Jalpa, en el Alto Cunas, los asentamientos de esta época también básicamente manejan este criterio de estructuras circulares organizadas alrededor de un espacio abierto. Las dimensiones y los tipos, por ejemplo, de acabados en cuanto a la estructura, al techado, por ejemplo, de esos edificios, varían frente a los que tenemos en Jauja o en Tarma, ¿no? Entonces hay una variabilidad. A nivel de la cerámica también encontramos una variabilidad. Hay ciertos tipos de cerámica o estilos que se han identificado, el estilo base clara, por ejemplo, el autoengobado micáceo, temperante andesita. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero hay una diferenciación también. Es decir, no es que en toda la región encontramos el mismo tipo de cerámica y en las mismas proporciones. Esto, de alguna manera, en suma, en general, nos está indicando lo que estoy subrayando en cada caso, que es lo que creo lo más importante. Que, en primera instancia, lejos de que la evidencia arqueológica nos pinte un panorama donde tenemos un solo grupo étnico habitando en todo el espacio de la región esta de Junín, tenemos en realidad varios grupos. No es que solamente eran los huancas, los únicos. Las fuentes históricas, por ejemplo, hablan de otros grupos, como los hausas o xauxas, y también hablan de otro grupo que, por ejemplo, ha sido abandonado, o sea, ha sido olvidado casi por todos. Nos referimos a los chuncos o chuncos. Y claramente varias crónicas, hasta incluso el siglo XVII o XVIII, hablan de que este pueblo era un grupo étnico diferenciado de los huancas. Y encontramos evidencias de eso. He visitado Chocosalto, varios sitios del Canipaco, y parece que, bueno, ahí también hay otra variabilidad que todavía falta estudiar mejor a nivel de su arquitectura, a nivel del patrón de asentamiento, a nivel de la configuración de sus espacios y de su cerámica, etc., ¿no? Luego, otra cosa importante es que en realidad, a pesar que surgen sitios grandes, especialmente en esa fase Huanca 2, no encontramos uno que domine o que haya dominado a todos los demás. Encontramos varios sitios grandes. Jatumarca, Tunamarca, Yamochillo. Jatumarca, por ejemplo, que está encima de Marco, es un sitio incluso mucho más grande que Tunamarca, solo que está más destruido. Pero es mucho más grande. Tunamarca no fue el sitio más grande. Entonces, esto, no voy a detenerme mucho en estos detalles, pero cuando uno hace una lectura de esa evidencia arqueológica, básicamente encontramos que ha habido, en términos de organización sociopolítica, no ha habido una única organización, sino que han habido varios núcleos, varios centros que han coexistido en ese tiempo. Es decir, cuando hablamos más bien de un reino, hablamos de un sitio importante que domina a todos los demás y que se diferencia en arquitectura, en configuración espacial, etcétera, en equipamiento de edificio, etcétera, se diferencia de todos los demás. Eso no encontramos acá. O sea, no hay evidencias para nada para pensar en una especie de reino en términos del sistema de asentamiento arqueológico.